bueno es el Cordero de recibir la gloria, fuerza. Que el Señor te bendiga en este día, deseando y esperando que la paz de Cristo esté en cada corazón. Y el día de hoy vamos a aprender lo que es sobre el reino de Dios, el reino de los cielos. Y el día de ayer aprendíamos, ¿verdad?, en el libro de Mateo 6:33, donde el Señor nos está exhortando a que más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Y veníamos aprendiendo de ese afán, pues, de que a veces tenemos buscando cosas de las cuales Dios le llama añadiduras. Y el Señor nos exhorta a que busquemos más primeramente el reino de Dios. ¿Por qué? Porque esas añadiduras Dios las pone, Dios las da. Y Él nos dirige a que nos enfoquemos a lo que es el reino de Dios. Y sabes que es una palabra que desde la semana pasada el Señor, a través de su evangelio, a través de la obra del Espíritu Santo, inquieta mi corazón. Y es por eso de que le pido sabiduría para poder explicar de una manera sencilla y bien, como digamos, específica, por qué habla tanto del reino, ¿verdad? Entonces, meditando pues y orando, el Espíritu me hacía recordar cuando el Señor comienza su ministerio y comienza a hablar y comienza a decir de ese reino de Dios del cual se ha acercado. ¿Y sabes dónde lo vamos a encontrar? Justamente en el libro de Mateo, el versículo 17. Y es el que voy a tocar el día de hoy. Pero antes de eso vamos a pedirle al Padre, pues, que por medio de su Santo Espíritu revele lo que nuestro Señor Jesucristo en el libro de Mateo nos quiere enseñar el día de hoy. Padre, en esta hora te damos gracias una vez más por la bendición y el privilegio que nos das de poder compartir tu palabra. Sabemos que tu palabra es vida y es esperanza. Tu palabra nos enseña que a través de este evangelio hermoso que es la predicación del evangelio, la predicación del reino, la predicación de tu voz, Señor, porque eres tú hablando en nuestras vidas, Señor, el día de hoy. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, haciéndonos entender y comprender por qué tú, Señor Jesús, hablabas tanto de ese reino. Y queremos aprender, que el Espíritu Santo nos enseñe y poder ser de edificación nuestras vidas, Señor. Poder ser instrumento en tus manos para poder también nosotros anunciar de ese reino, un reino que será establecido, pero sobre todo de aquel que está en ese reino, de aquel que gobierna ese reino, y de que como el nombre de Jesús, un día toda rodilla se doblará y un día toda lengua confesará que tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ayúdanos, Padre Santo, por medio de tu palabra, pero sobre todo el Espíritu Santo, dándonos ese discernimiento y entendimiento. En el nombre de Jesús, Padre, amén y amén. Entonces, en el libro de Mateo 4, exactamente en el versículo 17, Jesús dice: desde entonces comenzó a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En Mateo 4:12 exactamente, dice que ahí Jesús comienza su ministerio. ¿Y dónde Jesús lo comienza? Primeramente, Jesús lo comienza en un lugar llamado Galilea. Jesús deja Nazaret y se dirige a Galilea, pero exactamente en un lugar que se llamaba Capernaum. Y es ahí donde, como dice, comienza su ministerio, y es ahí donde Jesús comienza, como dice, ese es el lugar, la base donde Él comenzará a moverse a diferentes lugares. La pregunta sería, ¿por qué Galilea? ¿Por qué, mejor dicho, Capernaum? ¿Y sabes por qué? Porque primeramente era para que se cumpliese
algo que el profeta Isaías había dicho, y eso lo puedes encontrar en Isaías 9:1-2, como lo dice Mateo 12:4, donde dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Galilea, dice que la ciudad donde Jesús comienza a predicar, que es Galilea, dice que es una ciudad, la parte más remota del país y la más distante de Jerusalén, y que además era considerada con desprecio, como gente ruda y tosca, hombres a propósito para soldados, pero rústicos y poco aptos para los estudios. Como quien dice, la ciudad de Galilea era una ciudad en la cual era considerada con desprecio, en la cual las personas que habitaban en ese lugar no eran aptos para los estudios. Pero la pregunta es, bueno, aprendíamos que también era para que se cumpliera lo que el profeta Isaías había dicho. Pero también la pregunta es, ¿por qué no Nazaret? ¿Por qué no el lugar donde Jesús se había criado? Y en pocas palabras, ¿sabes por qué? Porque de Nazaret, una vez a Jesús lo echaron fuera de él. Y lo puedes encontrar en Lucas 4:29. Pero también, ¿sabes por qué? Porque dice la palabra en el libro de Mateo 14, el versículo 57, dice que nadie es profeta en su propia tierra. ¿Por qué? Porque en Nazaret era donde estaba la familia de Jesús. Era donde aún ahí vas a encontrar, donde dice: ¿no es este el hijo del carpintero José? ¿No es este donde su madre la llama María? ¿Y no es esto donde están sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿Dónde pues obtuvo todas estas cosas? Sabemos más adelante que Jesús vuelve a Nazaret, ¿verdad? Pero también dice que ellos no creían en Jesús. Entonces Jesús comienza en Galilea, en una ciudad que estaba asentada en tinieblas. Pero ¿sabes qué? Le resplandeció la luz. Le resplandeció la luz, y esa luz les amaneció, no porque ellos la buscaron, no, sino porque vino a ellos. Así como un día a tu vida y a mi vida vino el evangelio, vino la palabra de Dios, vino a través de esa predicación, vino a través del convencimiento del Espíritu Santo. Así también a esta ciudad, Galilea, le resplandeció esa luz, pero vino a ellos, vino sobre ellos. ¿Para qué? Para que salieran de esa oscuridad. Y entonces el Señor comienza a hablar de una manera como Juan el Bautista lo había venido haciendo. Si tú lees el capítulo de Mateo, pues desde el 4 vas a aprender muchas cosas, pero sobre todo ver lo que Juan el Bautista venía diciendo. Recordemos que Juan el Bautista decía que se arrepintieran, ¿verdad? Porque sabía de que iba a venir alguien que los iba a bautizar con el Espíritu Santo. Pero ¿sabes qué? Jesús dice: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, al llegar a este lugar, y estas personas que están ahí comienzan a escuchar el evangelio que Jesucristo vino a anunciarnos, el evangelio del reino. Y ¿sabes qué? Me encanta porque a través de este texto podemos aprender que Jesús comienza a predicar. Como dije al comienzo, Jesús principia su ministerio en Galilea. Jesús principia ese ministerio diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces Jesús comienza predicando por medio de este texto. Jesús comienza predicando por medio de este tema, y Jesús comienza predicando este evangelio, y que es el evangelio del reino. En Mateo dice el reino de los cielos. Muchas veces vamos a encontrar, como en el libro de Marcos, el reino de Dios. Son sinónimos. Mateo dirige su evangelio primordialmente a los judíos.
para quienes era familiar esa expresión, reino de los cielos. Así, Mateo evitaba pronunciar el nombre sagrado, porque recordemos que el libro de Mateo está dirigido, por decir así, para los judíos, para que ellos puedan comprender, ¿verdad? Entonces, él dice el reino de los cielos, ¿verdad? Pero si tú ves el libro de Marcos y Lucas, sienten la necesidad de escribir y de decir reino de Dios para hacerse entender mejor de sus lectores, dice. Este reino empezó a estar al alcance de la mano y en medio del pueblo con la primera venida del Señor, pero será experimentado en toda su plenitud cuando en el nombre de Jesús y al nombre de Jesús se doble toda rodilla. Cristo comienza a predicar y a hablar sobre el reino de Dios, el reino de los cielos, que es el mismo sinónimo, y también lo comienza a predicar y a reunir a esos discípulos, a esos creyentes, a esos predicadores que hasta el día de hoy se sigue hablando, que hasta el día de hoy se sigue exponiendo. Entonces el Señor comienza a decir y a decir, el reino, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y a dónde se ha acercado? En ese momento se acercó a un lugar llamado Galilea, exactamente Capernaum, a las personas que estaban en ese lugar. En el día de hoy se ha acercado a nuestras vidas para aprender más, para conocer más, para poder ver qué hay en ese reino. Y esto es lo que le pido al Señor, que me dé la sabiduría y el discernimiento de cómo explicarlo. Y quise comenzar diciéndole en dónde, quién fue la persona que comenzó a hablar sobre el reino de los cielos, el reino de Dios. ¿Sabes quién? Nuestro Señor Jesucristo. Con ese texto, con ese tema, con ese evangelio, comenzó nuestro Señor Jesucristo a anunciar a una ciudad que estaba en oscuridad y comenzó a hacer luz. Anunciar en una gente que la tenían, como quien dice, que no eran aptos para los estudios, que no eran aptos porque eran personas rústicas. Comenzó el Señor ahí a llevar esa luz. El día de hoy el Señor a ti y a mí nos ha escogido para que nosotros también, a través de la predicación de su palabra, a través de la predicación de su evangelio, a través de la predicación de cómo Cristo comienza a decir arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, nosotros también comenzamos a aprender y volver nuevamente a entender lo que el Señor quiso anunciar, quiso decirnos en aquel entonces, y qué es lo que ahora Él nos está nuevamente volviendo y exhortándonos a que volvamos a esta palabra, el reino de los cielos. Pero primeramente dice arrepentidos. ¿Y qué es arrepentidos? Arrepentidos quiere decir volvernos a Dios. Arrepentidos quiere decir volvernos a Él, porque su reino, donde quiere venir a establecerse, es en la vida de aquellas personas que todavía están sin Cristo. Si Cristo está en tu vida ya, gloria a Dios por eso, porque ya somos parte de ese reino, pero no es para estar, es como de una manera, no es para estar estáticos, no es para estar sin movimiento, sino es para estar en una manera de alcance, es para ser luz, como decía ahí, para que la luz que ha resplandecido en tu vida y en mi vida pueda ser también para aquellos que todavía no han comprendido de que el Señor vino a anunciarnos y a decirnos que el reino de los cielos se había acercado. Y vamos a aprender más exactamente de esto, pero con lo que quiero que nos quedemos es en esto, que cuando Jesús comienza a predicar y a enseñar, esas son las primeras palabras que Él dice en Mateo 4:17. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado.
Le damos gracias al Señor porque quizás alguien pueda decir, oh, eso ya yo lo he escuchado. Sí, pero ¿sabes qué? Jesús mismo no se cansaba de hablar del reino de los cielos, de cuánto se había acercado. Y entre más nosotros lo hablemos, entre más nosotros lo vivamos, entre más nosotros lo manifestemos por medio de la ayuda del Espíritu Santo, más grande va a ser ese argumento. ¿Por qué? Porque ha venido para salvación y está cada vez más cerca. Cada día está más cerca que el que reina en ese reino y será establecido en esta tierra, cada día su regreso está más cerca. Así que la palabra que el día de hoy el Señor me pone a compartir sea de bendición para tu vida. Que aprendamos cómo nuestro Señor Jesucristo comenzó a anunciar el reino de los cielos, pero primeramente con ese arrepentimiento, buscando primeramente eso, ese reino, pero sobre todo al que gobierna y al que está sentado en ese reino y su nombre es Jesús. Gracias, Padre, por este momento. Gracias porque me permites el día de hoy compartir tu palabra. Quizás no es una palabra profunda, quizás no es una enseñanza profunda, pero algo que inquietaba el Espíritu Santo en mi corazón es dónde comenzó, en qué momento, quién fue aquella persona que de sus labios salió y el decir arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el primero que lo anunció fue ese mismo rey que gobierna y que está en ese reinado, y eres tú, Señor Jesús. Tú mismo dejaste tu trono y viniste a anunciar ese reino en el cual tú a donde quieres habitar y venir a estar establecido en nuestras vidas. Pero antes que eso suceda, debe de haber un arrepentimiento, debe haber el volvernos a Dios, debe haber un verdadero y genuino arrepentimiento. Sé que a través de esta enseñanza que nos estarás dando por medio de tu palabra, que el Espíritu Santo nos ilumine para poder ser luz a otro. Gracias te damos en esta hora. Gracias te doy, Señor, porque eres tú que pones el querer como el hacer, Señor. Gracias porque aunque quizás para en ese momento, en ese tiempo, en ese lugar donde tú comenzaste, Señor, una ciudad en la cual, Señor amado, estaba en tiniebla, le resplandeció esa luz, pero no fue porque la estaban buscando, sino porque vino sobre ellos, así como tú viniste sobre nosotros, Señor, a través de tu palabra. Hubo un día que alguien nos predicó y hubo un momento en que el Espíritu Santo nos dio ese convencimiento. Así creo firmemente que el día de hoy tú inquietarás esos corazones, tanto de aquellos que ya te hemos recibido como el Señor y Salvador de nuestra vida, como aquellos que todavía están en un mundo de oscuridad, Señor. Que sea tu Espíritu Santo el que convenza, que puedan comprender que el que gobierna en ese rey, en ese reinado eres tú, Señor Jesús, y que tú mismo dejaste tu trono para venirnos a anunciar y decir, se ha acercado el reino de Dios, el reino de los cielos. Pero primeramente debe de haber un arrepentimiento, y eso significa volvernos a ti. Gracias te damos. Gracias porque también vamos a aprender más adelante que hay un Padre en ese reino. Gracias te damos porque hay un rey en ese reino. Gracias te damos porque tú estás buscando hombres y mujeres que se integren a ese reino, que sean seguidores tuyos, Señor. Gracias porque tú siempre llegas a tiempo. Gracias porque tu palabra jamás regresa vacía. Gracias porque tu palabra se cumplirá, Señor. Gracias porque este día tú lo has hecho, Señor, para poder llevar tu palabra, tu evangelio. Gracias porque nos vuelves a recordar que cuando tú comenzaste tu ministerio, comenzaste anunciando y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, y esa palabra todavía está vigente.
Gracias, Padre, te damos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y con la ayuda de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios me los bendiga y que la paz de Cristo esté en cada corazón. Bendiciones a todos, y esta semana vamos a estar aprendiendo sobre lo que es el reino de Dios, y que el Espíritu Santo me ayude para poder llevar también esa enseñanza a cada uno de ustedes. Bendiciones a todos. Bye.